Nos vamos a Mateo capítulo 12. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. ¿Sí? Mateo capítulo 12. A Dios gracias, hermanos. Hoy terminamos este capítulo. Ya llevamos más de un año predicando este evangelio, pero ha sido de gran bendición. Hoy, hermano, trae una palabra del Señor también preciosa, como siempre. Y hace 15 días mi hermano tocó acerca de que los escribas y los fariseos demandaban una señal, y señal no les será dada, les dijo el Señor, a esta generación perversa y adúltera, les dijo, ¿no? Se refería a los fariseos, aquellos enemigos de Jesús, aquellos hombres religiosos creyéndose bondadosos, no tenían una relación con Dios. Entonces por eso les dice no, la única señal es la de Jonás. Pero hubo algo, no sé si ustedes notaron que por la premura del tiempo, mi hermano casi no alcanzó a tocar los últimos versículos. No sé si lo notaron. ¿Sí o no? Ok, esos versículos que tocó, les dio así nada más un repasón. Les voy a decir cuáles son. Dice, estamos en Mateo 12, ¿verdad? Dijimos. Dice, en el capítulo 12, en el versículo 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa, les dice, así como ustedes. Vamos a orar y posteriormente les leo lo de hoy, pero les quiero dar un pequeño mensaje acerca de esto, porque es importantísimo. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy has reunido a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque has tenido misericordia de tu siervo. Y también este pueblo que está aquí, Señor, me ha ofrendado, Padre, parte de su ganancia que ellos tienen para que yo pudiese ir a esa operación. Y yo te lo agradezco, Señor, porque yo sé que viene de parte de ti. Yo sé que tú tienes tus tiempos, Padre, y ya era el momento preciso. Y a Dios gracias, con tu favor, la oración de todo el pueblo, tus hijos que pertenecen a esta iglesia local y otros que se encuentran fuera de esta iglesia local, se hizo tu voluntad en esa cirugía, y te lo agradezco, mi Dios. A Dios gracias, hoy estoy aquí de pie por tu voluntad, Señor, para proclamar de nuevo tu palabra, algo que a mí, Señor, se me ha entregado y que lo hago con mucho gozo. Muchas gracias, Padre Santo. Yo te pido que prepares los corazones de todos los que están aquí. Es una tierra, Padre, que yo te pido que la conviertas a través de tu Espíritu Santo en fértil en este momento, para que toda la semilla que caiga en ella fructifique, Señor. Para que ellos hoy salgan comprometidos contigo, Padre, y sigan avanzando en este reino espiritual, Señor, al cual tú nos has metido, Señor, por tu gracia y por tu voluntad. Bendito seas, Padre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver esta parte, porque estos versículos han traído un poquito de controversia, porque muchos creen que están hablando de gente cristiana que se desbalaga y que en un momento dado un demonio se va de ese cristiano y luego regresa con 7 y lo posee. No, esto es totalmente equivocado, totalmente equivocado.
el Señor va a ilustrar cómo la reforma religiosa y moral separada de Cristo, a eso se refiere. Estos hombres, los fariseos, eran hombres que creían nada más ni nada menos que en el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué creen, hermanos? No tenían una relación con Dios. Esto puede sonar muy singular para el día de hoy, que se puede creer que se cree en Dios, pero que no se tiene una relación con Él. Pero son individuos que ellos se creían moralistas y bondadosos, y que de hecho lo eran. ¿Sí se entiende? ¿Sí saben lo que es una persona moral, verdad? Una persona con buena moral es una persona que ora, es una persona que se porta bien, que inclusive no miente, que hace las cosas correctamente, hasta disciplinado es. ¿Sí se entiende eso? Esa es una persona moral. Por eso dice, el Señor va a ilustrar cómo la reforma religiosa, cuando alguien se reforma religiosamente, ojo, no se transforma. Es muy diferente reformarse que transformarse. ¿Quién hace la transformación? El Señor. Pero mucha gente se reforma, y muchos se reforman por otro tipo de creencias. ¿Estamos de acuerdo? Una de las creencias que reforma al ser humano son las religiones paganas también. Esas religiones paganas muestran a un individuo cómo puede moralmente ser bueno, productivo, salir del alcoholismo, e inclusive, dice aquí esta parte, si ustedes pueden observar, hermanos, vamos al versículo, ilustra que dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, muchas veces por la reforma, los demonios pueden salir de un hombre y se van. Se van, dice el Señor, dice, sale del hombre y pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Porque los espíritus inmundos, los demonios, buscan un lugar donde habitar. ¿Recuerdan inclusive que buscan inclusive hasta animales? ¿Recuerdan aquella parcela de cerdos en donde el mismo demonio le pidió al Señor Jesucristo que se metieran en unos cerdos? Entonces, está ilustrando esta situación y dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde ahí salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa esto? Que la persona moralmente se ha levantado, que la persona moralmente ahora se porta bien, que la persona moralmente ahora trabaja, ahora no miente, ahora inclusive no es adúltero. Esa es la casa barrida y arreglada de una persona moralista, pero sin Cristo. ¿Conocen a alguien así, hermanos? Porque yo conozco religiones enteras, sectas enteras. Uno de ellos son los budistas. Los budistas son gente bien portada. Los testigos de Jehová también. Algunos que otros por ahí religiosos, e incluyendo cristianos evangélicos que están reformados moralmente, pero no transformados. Por eso les está diciendo a esos, a los fariseos, y por eso les hice hincapié que ellos creían en el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Pero no tenían una relación con Él. Y por eso les está diciendo, ustedes se creen bondadosos, ustedes oran, ustedes diezman, ustedes hacen todo lo que pide Dios, pero no tienen una relación con Dios. Están vacíos y su casa está arreglada. Y por esa situación, dice aquí, entonces toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. ¿Y qué te da aquí la alusión? Que también en los demonios hay más depravados unos que otros. ¿Ya lo viste? Y entrando moran allí, y el estado de aquel hombre resulta
peor, dice, que como estaba antes. ¿Saben por qué? Porque aquí el Señor está hablando de la condenación final. De la condenación final. No entendieron, no nacieron de nuevo, se conformaron con ser simples buenas personas. ¿Has conocido gente que le hablas de Cristo y te dice, yo soy buena persona, yo soy trabajador, yo? Y que es más, yo ni como carne, yo soy vegetariano. O sea, ¿has conocido ese tipo de gente? Yo sí, hermano. Entonces, por eso el Señor Jesucristo hace esta situación. Gente reformada, pero no convertida. Cuidado. Y son gente que no nació de nuevo, porque inclusive, fíjate bien, ¿quién saca los demonios de esta gente reformada? Dios, inclusive. Cristo, ¿cuántos endemoniados no sanó? Los sanó, pero no todos fueron salvos. No todos fueron salvos. Y muchos creyeron ser salvos, pero nada más fueron reformados. Por eso es peligroso, hermano, jugarle al cristiano. Por eso es muy delicado jugarle al cristiano. Por eso tienes que asegurarte con el Señor de que verdaderamente seas una persona convertida, no nada más reformada. Porque muchos podrían decir, pues yo ya no hago lo que hice antes. Dios, más yo he escuchado testimonios, Dios me ha sacado de ahí. ¿De dónde? Por eso es importante esta ilustración que quedó un poquito en el aire cuando vino nuestro hermano y que es importante volverla a retomar, porque de ahí entramos inmediatamente a la parte en donde dice, mientras él, capítulo 46, mientras él aún estaba hablando, a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, cuando acaba de hablar de la generación perversa y adúltera, inmediatamente pasa a la situación de que continúa hablando, él está predicando, él está enseñando, Jesús es así, Jesús siempre será así. Aquí está, hermanos, la prueba de que Él siempre será así, y nosotros tenemos que adoptar esa situación. Pero en el verso 46 y 47 le podemos hacer una pregunta al texto, a ese texto de esos dos versículos. ¿Por qué querían hablar con Jesús? ¿Por qué querían sus familiares? Estaba su mamá, estaban sus hermanos y también había hermanas. Por si tú no lo sabías, Jesús tenía una familia numerosa. Y ahí estaban, pero la pregunta es ¿por qué querían hablar con él? El texto aquí no lo dice, porque inmediatamente pasa hasta el versículo 48 diciendo, ¿no? Pero respondiendo él, al que se lo decía, él hace otra pregunta. Pero regresemos a esa parte. ¿Qué es lo que querían hablar? ¿Con qué motivos o con qué razón iban a querer hablar con él? Vamos a ver unos puntos aquí importantes. Uno, su familia consanguínea de Jesús era la que estaba en ese momento. ¿Quién es la familia consanguínea? La de sangre, ¿sí? La que lleva la sangre. Aquí hay familias, ¿sí? Aquí hay familias enteras. Y yo hablaba con un hermano en la semana y le decía yo, esta persona lleva tu sangre. Y me decía, no. Le decía, sí.
Y ya sacamos la relación del árbol genealógico y sí tuvo que aceptar, aunque no le gustara. Sí, lleva mi sangre. Esa es la familia consanguínea. Y esa familia consanguínea, hermano, dice por ahí un dicho que la sangre llama. ¿Estamos de acuerdo? Tú que muchas veces yo oí decir a gente de mi familia que nos corregía en aquel entonces. ¿Cómo corregían antes de no conocer a Cristo? Descargaban su ira en nosotros, descargaban sus frustraciones, descargaban todo el pecado para corregirnos. Y luego decía a mi tío, mi tía o quien fuera, mi mamá, mi abuelita, yo me los puedo comer, pero que no me los toque otro. Así decía, ¿no? Porque la familia sanguínea es fuerte el lazo. O sea, es un lazo que precisamente Jesús, a través de esta enseñanza, nos va a enseñar algo precioso. Porque fíjense nada más, está hablando de la familia consanguínea. ¿Quién era su familia consanguínea? La familia de sangre. Vámonos a Mateo 13, allá adelantito está Mateo 13, y vámonos al versículo 53. 13:53. ¿Ok? Vamos a ver en el versículo 53. Y sucedió que cuando Jesús terminaba estas parábolas, se fue de allí. Llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esa sabiduría y estos poderes milagrosos? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Ahí pregunta, ¿no? La gente está en la sinagoga, hermano, así como ahorita tú estás en la iglesia. Y ellos se preguntaban a sí mismos: ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cuántos hermanos eran? 4. Y este famoso Jacobo, que está al principio, es el famoso Santiago de la carta que está en la Biblia. Es su hermano. Yo les digo hermano, muchos teólogos le dicen su medio hermano, y tienen razón también. ¿Por qué? Pues porque él no era hijo de José, sino del Espíritu Santo y María. ¿Ok? Y los otros sí ya eran hijos de José y María. Por eso muchos teólogos le llaman medio hermano. Eran los medios hermanos de Jesús. Pero yo siempre le llamo los hermanos de Jesús. Este Jacobo es Santiago, el de la carta. José y Simón y Judas. Y Judas también es el de la pequeña cartita que está en la Biblia. Estos eran sus hermanos, ¿ok? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y ahí menciona a sus hermanas, nada más que no dan los nombres, ¿sí? Pero Jesús tenía hermanos y hermanas. José ya es mencionado, no es el hijo del carpintero, pero cuando van, no es mencionado en el capítulo 12 José, porque probablemente ya había fallecido. José es mencionado en el pasado, cuando Jesús está chiquillo, pero ya cuando está en su ministerio, ya José ya no es mencionado en la Biblia. ¿Ok? Entonces, probablemente ya había fallecido, es lo más seguro. Muy bien, esa es la familia consanguínea. La razón de querer hablar con él. ¿Cuál es la razón? Esa es la otra pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Por qué iban? ¿A qué iban? ¿Con qué objeto? ¿Lo iban a invitar a alguna comilona? ¿Lo estaban esperando para llevárselo a su casa? ¿Con qué razón? ¿Por qué había urgencia en hablar con él? ¿Por qué inclusive, tú te podrías preguntar, no andaban con él? ¿Por qué estaban separados en ese momento de él? Lo fueron a buscar. Vámonos a Marcos, el Evangelio de Marcos, hermano, para que tú veas la razón probable, por lo que dice Marcos, que fueron a hablar con él. Marcos capítulo 3, en el versículo 20. Marcos capítulo 3, en el versículo 20.
Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Era realmente tan abrumador el ministerio de Jesús, los milagros, prodigios y las enseñanzas que él daba, que no había ni posibilidad de que un taquito, ¿no? Aquí nosotros ahorita terminamos y nos vamos a comer, pero para él no, inclusive no había, ¿no? Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y ya vieron ustedes el video, y ahí observaron que decían que fuera de sí es que realmente no estaba en sus cabales, no que estuviera demente, ¿sí? Porque una cosa es estar demente y otra cosa es estar en un mal juicio, ¿sí me explico? Entonces los parientes argumentaban esto, ya perdió el juicio Jesús, está ya muy desorbitado, ya perdió el piso, realmente está haciendo cosas que no convienen ni para nosotros como familia, ni para la gente que anda enseñando. Realmente ellos eran judíos, hermanos, respetaban la ley, le tenían miedo, bueno, no miedo, pavor a los fariseos, porque una vez que se ponían en contra de ellos eran capaces hasta de desterrarlos de la tierra judía. Sí, bueno, o sea, ahorita vamos a ver algo de la pedrada, ¿no? Vamos a ver algo de las pedradas. Entonces, realmente él les estaba hablando con la verdad y los estaba confrontando, y aquellos cada día estaban más enojados, muy enojados. ¿Qué pasaba con Jesús cuando les decía camada de víboras? Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Qué pasaba cuando confrontaba con las enseñanzas el pecado de todo el pueblo, hermanos? No todos lo recibían así con agrado, ¿no? Como cuando yo estoy sentado, ahorita estoy predicando, pero ahora esta semana que estuve yo sentado escuchando a Pepe, escuchando a Olger y escuchando a Germán, pues también, ¿no? Y cuando preparo esta palabra también me pega a mí, o sea, no es grato. Entonces decían, está fuera de sí, vamos a sacarlo, vamos a ver si ya entra en juicio, que entiendan, ¿no? Que, ok, o sea, que les predique, que les diga, pero que no sea tan severo. ¿Nunca te han dicho así? A mí sí. No los juzgues. Pero si no los juzgo yo, o sea, está predicando la palabra. Es que luego criticas el día del pastor, pero es que no estoy criticando el día del pastor. O sea, realmente estoy diciendo que el día del pastor no tiene razón de ser, porque no a nosotros, sino a su nombre es la gloria. ¿Sí me explico, hermanos? Si realmente la palabra confronta y ofende, estamos bien confrontados y bien ofendidos. Eso hoy lo entendemos. Aunque muchos no lo pudieran procesar, pero en aquel entonces estaba de por medio la vida, porque lo mataron, recuerdan. Entonces ellos estaban asustados, temerosos, y fueron por él. Y entonces, en esa situación, dice que los resultados de Jesús, fíjense bien, los resultados de Jesús por la preocupación de ellos. No se enojó, Jesús no se enojó por una sencilla razón, era su familia, era la familia. Jesús nunca ha estado en contra de que tú ames a tu familia, de que tú ames a tu abuelita, de que tú ames a tu hermano que está allá atrás, o a tu hermana, ¿no? A tus hijos. No, Jesús no ha estado nunca en contra de eso. Pero sí va a ser muy enfático en una enseñanza aquí, porque dice, no se enojó por una sencilla razón, era su familia, y por muy equivocada que estuviera, la amaba. Así tiene que ser, hermano. Esa es una de las primeras cosas que Jesús nos dice. Si tu familia no sigue a Jesús, y por muy equivocada que esté tus hijos, tu madre, tu abuela, tu hermana, quien sea, ¿sí? O sea, los amaba,
los entendía, los comprendía, sentía compasión por ellos, de verdad. Porque él no les dijo, ¿saben qué? No los dejen entrar, échenlos a patadas, ahorita no creen en mí, porque esa era la situación. En ese momento María, no se sabe la razón por qué, a pesar de todas las cosas que le enseñó Dios, el ángel que le habló, la situación virginal con que ella estuvo al lado de Jesús, o sea, no se sabe por qué razón en un momento se perdió y dejó de creer en Jesús. Y los hermanos también no creían en Él. En Jesús creyeron después de la resurrección, hermano. Después de la resurrección ya creyeron en Él, pero antes no. Entonces sí se entiende que Jesús, por muy equivocada que en ese momento estaba su familia, los amaba. Sentía compasión por ellos, los entendía. ¿Sí? Pero ¿saben qué? No aprobaba lo que hacían. No aprobaba lo que hacían. Sí los amo, sí los quiero. Yo tengo familia inconversa. Yo tengo familia que no cree en Cristo. Yo tengo familia que tiene su religión. Tengo 2 medias hermanas y ellas tienen su religión y no aceptan a Jesús, como dice la Biblia. Mas sin embargo, yo las amo, de verdad. No apruebo lo que hacen. No apruebo que vayan a ciertos lugares a rendir culto a alguien que no es Dios, de verdad. Eso no lo apruebo, Jesús tampoco. Por esa razón va a enseñar esta verdad eterna. Por esa razón dice, este es el momento propicio. Ahí están mis lazos consanguíneos, mis lazos de sangre, a los que amo profundamente, porque yo jugué con Jacobo, yo jugué con Judas. ¿Quiénes eran nosotros? Se me olvidan. Bueno, Jacobo, Judas, pero ¿cómo se llamaban los otros? ¿No, verdad? Simón y José. Yo jugué con ellos, jugué con mis hermanas, estuve con mi madre y mi padre. Muchas veces, cuando antes no éramos de Cristo, teníamos hasta en la pared un retablo que decía la Sagrada Familia. Y estaba Jesús, María y José. Y son tradiciones de tipo católico romanas, porque ahí, si ellos hubieran seguido la situación de la Biblia, pues hubieran puesto a Jacobo, a Simón, a Judas y a José, ¿no? Y a las hermanas, aunque no supieran los nombres. Y eso hubiera sido la Sagrada Familia. Todos, la familia de Jesús. Pero ¿qué creen, hermanos? Precisamente esa gente que es inconversa, esa familia que no cree en Jesús como debe de ser, no creen esto. Tienen inmaculada a María, la han convertido en una virgen eternamente. ¿Sí se entiende? Por eso Jesús no aprobaba, los amaba, pero no aprobaba lo que hacían. Y así tenemos que ser nosotros, amar a la familia, comprenderla, orar por ellos. En la conclusión viene algo bien lindo, hermanos, que ojalá esa conclusión que se va a dar ahora cambie tu forma de ver tanto a aquellos familiares que no creen en Cristo como debe de ser, como como aquella gente inconversa, e inclusive hermanos a los que tú, incluyéndome yo, a veces desdeñamos, como que no son de nuestro muy agrado. Ojalá hoy cambie esa perspectiva, porque él lo que está diciendo es que por esta razón, que no aprueba lo que hace su familia, a pesar de amarla, va a enseñar algo bien importante. Es bien importante para nosotros ver que en la Biblia, hermano, siempre hay un juicio como familia, cuando nosotros, ya conociendo al Señor, ya conociendo al Señor Jesucristo, no procedamos como cabezas, inclusive, y aquí me voy a ir directamente a los varones, como cabeza de familia, no toleremos el pecado en nuestra familia, que estemos bien
parados en la cuestión cristiana, porque los juicios de Dios, cuando no es esto, es bien duro. Les voy a enseñar dos enseñanzas que vienen en la Biblia del Antiguo Testamento. Una es algo ruda, las dos están rudas con respecto al juicio que luego trae el Señor cuando no se porta uno como cabeza de familia, ¿no? Vámonos primero a Deuteronomio 21. Vámonos a Deuteronomio capítulo 21. ¿Ya estás ahí, hermano? Perfecto. Vámonos al versículo 18. Ok. 21:18. 21:18. Deuteronomio. Y cito: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. ¿No? Dice: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Se imaginan qué pasaría ahora? No habría nexos. No habría nexos, definitivamente. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay algo bien importante. Nosotros, cuando vemos esto, inmediatamente, ¿qué dices? Ay, mamá, está duro, ¿no? La gente que no es cristiana lo ve y dice: ¿qué Dios tan cruel? Esto, si ustedes buscan en toda la Biblia, nunca se dio un caso en donde sucediera esto. Esta fue una ley de prevención. Dicen los teólogos que nunca sucedió algo así. Pero a través de esto que era tan severo, mejor se portaban bien. Así que ojo, ojo, hermanos. Nosotros tenemos que poner una disciplina a nuestra familia. Si yo soy cristiano y soy cabeza de familia, tengo que seguir el lineamiento que me pide Cristo. ¿Sí me explico? Para que de esa manera, o sea, a mí me llama mucho la atención el final cuando dice, ¿a dónde está? 18, ¿verdad? Era el 18, aquí está. Dice, me perdí, acá está. 21:18. Me llama mucho la atención 21:18. Ok. No, era 21, sí era 21:18 de estoy esquivando en el 22, perdón. Ok, aquí está. Me llama mucho la atención cuando dice, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel temerá. Cuando nosotros ponemos una disciplina a esta situación, entonces Dios está avalando nuestro proceder, aunque no lo apedreemos. Ahora hay medios para corregir, pero nunca de los nunca debemos dejar pasar, porque si no, va a suceder esto. Primer libro de Samuel, en el capítulo 3, primero de Samuel, capítulo 3, en el versículo 13. Cito: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Está hablando de un sacerdote llamado Elí y dos hijos llamados Fines y Ofni, ¿sí?, que estaban haciendo mal las cosas que le mandó hacer el Señor. Y entonces le manda a decir,
con Samuel, que todavía era un profeta joven, le manda a decir, aquí te manda a decir el Señor esto, ¿sí? Por eso en el 14 dice, por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. No debemos de dejar de pasar. Mira, la cuestión es reprender al hijo, no tolerarle, no apapacharle, no soslayarle. Lo que dice Dios es eso. Porque si tú soslayas o permites algo que no está en las manos de Dios, entonces no lo estás reprendiendo, lo estás apapachando, lo estás tolerando, estás siendo cómplice de su pecado, de su holgazanería, de muchas cosas. Entonces, por esa razón, el Señor dice, yo los amo, yo los comprendo, yo los entiendo, pero no apruebo lo que hacen. Y entonces en el versículo 48, vamos al versículo 48 de Mateo, va a extender algo precioso, ¿no? Versículo 12, Mateo 12, ¿ok? En el versículo 48, dice, pero respondiendo él al que le decía, al que fue y le dijo, ahí está tu hermano, tu familia, allá afuera. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él no considera, primeramente, déjenme decirles una cosa, Jesús no considera que su familia de sangre tenga privilegios dentro de su ministerio. Y eso es importante, hermano. Porque, cómo ha sufrido, ¿cómo se le podría llamar? Vituperio, la familia pastoral. Y en muchos casos hay razón. En muchos casos hay razón. ¿Saben por qué? Porque se forma la iglesia, no sé si ustedes lo han visto o lo han vivido, y la familia pastoral es intocable. Se le permite el pecado, se le dan ciertas privilegios. No. Aquí los que son más cercanos al servicio se han dado cuenta que no es así. Que todos somos coludos o todos somos rabones, por lo que dice Jesús. Él no considera, allá está afuera su familia consanguínea, y él no considera que su familia de sangre tenga ciertos privilegios. ¿No? A ver, párense, los que están aquí hasta adelante, porque ahí está mi familia, que pasen. Y denle los asientos. No. Él inclusive no dice el texto si entraron o no entraron, si oyeron o no oyeron esta enseñanza, pero él advirtió, porque él pregunta. María no tenía ningún favor especial de Jesús, de verdad. María no tenía ningún favor especial. El único favor que le hizo cuando le pidió, ¿recuerdan cuál fue? El vino. La del vino, ¿no? Y todavía le dijo, mujer, ¿qué traes? Todavía no he empezado. ¿No? Mas sin embargo, por misericordia y por amor, hizo aquel milagro. Fue Dios quien la favoreció a ella por tener a Jesús en el vientre. ¿Ya se entendió? Se quita toda tontería de que María es aún virgen y que la tenemos que venerar. Fuera del corazón. María vivía con Jesús, cierto. Ella vivía con Jesús. Y en la cruz, hermano, precisamente le encarga, porque dice, en la cruz le encomienda a Juan el apóstol a su mamá. Y vámonos a Juan rápidamente. Vámonos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y a mí me gustaría, no tengo ahorita la computadora, pero lo chequé. Y fíjense lo que dice el versículo, ¿qué les dije? 26, ¿verdad? 19, 26. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y así dice la Biblia católica. No tenemos por qué sacar de contexto que por ese tipo de situaciones ahora Jesús está dándole un privilegio a María, como dice los católicos romanos. No, y tú puedes tener, yo tengo ahí Biblias católicas, la vi en una, la vi en la hispanoamericana y dice lo mismo. Lo único que hizo fue encargársela, porque al quedar ella sin Jesús quedaba sin apoyo moral, económico, de todo. Entonces, como los hermanos no creían en Jesús, andaban desbalagadones, tuvo que llegar con Juan. Entonces es nada más como un aspecto aclaratorio. 3, en la resurrección los hermanos ya creyeron en Jesús. En la resurrección. Veamos Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y cito: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Ok? ¿Ya se entendió? Hasta después de la resurrección ya creyeron en Jesús. No había problema. Pero entonces, por esa razón, en el versículo 48 les dice: ¿quiénes son mis hermanos? Ya vimos quiénes son, de lazo consanguíneo. Pero ahora vámonos al punto del versículo 49, donde dice: pero respondiendo él al que se lo dijo, es el 48, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo así su mano. Yo quiero pensar que Jesús estaba sentado en aquel tiempo, pues no había púlpitos, ¿no? Más que en la sinagoga, o a lo mejor estaba arriba del púlpito de la sinagoga. Extiende su mano y dice: estos, los discípulos. ¿Quién es un discípulo de Jesús aquí? No levanten su mano. En su corazón, créanlo. ¿Quién es un discípulo de Jesús? A eso se refirió. Estos, dijo, estos discípulos míos, no dijo los apóstoles nada más, todo aquel seguidor de Jesús, nacido de nuevo, dijo: estos, he aquí mi madre y mis hermanos, esta es mi familia, esta es la familia espiritual que yo tengo, esta es la familia que yo he adoptado. Esta familia que ha nacido de nuevo, que ha entendido muchas cosas, que ha visto y ha creído en mí, que es fiel a mí, estos, así hagan de cuenta que les está diciendo, hermanos, esta es mi familia. Por eso dice aquí: la familia de Jesús identifica a tu familia verdadera. Porque ¿sabes qué, hermano? Dice aquí, y yo te quiero llevar a Gálatas 4. Te quiero llevar a Gálatas 4 para que veas cómo denomina en esta carta a los Gálatas quién es la verdadera, cómo se identifica, por qué tengo que tener fidelidad con ellos. Gálatas 4, del 1 al 7 vamos a ver. Vamos a verlo despacito. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, y de veras que le pido mucho a Dios ahorita, que me dé la oportunidad de enseñárselos de una manera sencilla, que ustedes lo puedan entender, para que se regocijen, para que vean quién es la familia verdadera. Está hablando Pablo. Y recuerden que Pablo les hablaba a los judíos, ¿sí? Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo.
sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Él está haciendo aquí una ilustración de alguien que vive en una casa y que es inmensamente rica, pero que es menor de edad, no puede heredarlo. Y mientras tiene que estar bajo tutores, y es igual que un esclavo. Aunque sea dueño de todo, es igual que el esclavo. El hijo es heredero, el esclavo no. ¿Y quiénes son sus tutores? ¿Quiénes son los guardianes de los que está ahí? Acuérdense que le está hablando a judíos. Era la ley. No había llegado Cristo. Estábamos como niños. Aquel que no ha nacido de nuevo, así tenga 80 años, está diciendo que es un niño que no puede heredar nada. Pero a Dios gracias, hermano, que nosotros conocemos la predestinación. A Dios gracias que hoy hemos entendido esto. Sabemos que mientras estuvimos fuera de Cristo, estábamos bajo las cosas elementales de este mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué son los rudimentos del mundo? Son los principios básicos de cualquier enseñanza que no es de Cristo. ¿Ya se entendió? Todo aquello que lo que creíamos antes, en donde fincábamos nuestra vida, que dependíamos de una fe en ella, de todo eso son los rudimentos de este mundo. Es un teólogo le dice el ABC del universo, porque creíamos, hermanos, en cosas que realmente eran temporales, efímeras, que no nos ayudaban, que nos podían llevar a la moralidad de la que hablamos hace rato, que nos podían volver diferentes en base a situaciones. Miren, en el anexo están con su carita tristes ahí, ¿no? Porque están encerrados, algunos todavía están medio crudones, algunos todavía tienen la malilla de la droga. Y al llevar la palabra de aliento a ellos, tú le tienes que decir que no están en una posición diferente a la que está cualquier persona con pecado en el mundo, para que ellos puedan entender que, les digo, si en este momento, hermanos, ustedes ven a un hombre adinerado, que no toma, que no fuma, que no se droga, y que está ahorita con sus hijos en un para no decir un comercial, en un restaurante de prestigio, y está con ellos, y van a buenas escuelas, y cumple con el gasto, con su esposa es respetuoso, pero les está enseñando acerca de la Virgen de Guadalupe, está igual en pecado que ustedes aquí ahorita. ¿Ya se entendió, hermanos? Por esa razón les dice, antes de conocer a Cristo, nosotros dependíamos de estos elementos del mundo. Pero ahora, dice el 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos y nos convirtiéramos en la verdadera familia. ¿Ya se entendió? Ya no dependemos de ese mundo, hermano. Por eso, si tú todavía tienes por ahí, así que te hace cosquillas, que te jala alguna parte de los elementos del mundo, de los rudimentos de este mundo, pídele a Dios con fervor que te aleje de ellos, que odies esas cosas del mundo, que te alejan de Dios, que te alejan. Y fíjate bien, hermano, que no estamos hablando de fanatismo, porque Dios no quiere legalistas ni quiere fanáticos. Nunca me vas a ver sentar aquí a las mujeres, ahora que tenemos así, que estamos volteando para allá y para acá, aquí a los hombres y acá a las mujeres, para que no les vaya a llegar una tentación, ¿no? No, porque eso es un legalismo.
y muchas otras cosas más. No quiero hablar de la televisión, pero son cosas que verdaderamente tenemos que con sabiduría empezar a dejar las cosas elementales de este mundo para convertirnos en verdaderamente, nos da la adopción como hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, ¿a dónde? Al Espíritu, porque acuérdate que el corazón está tipificado como nuestro espíritu. Ahí directamente clamando, y por eso tenemos el derecho de decirle: papito chulo, papito lindo, ¿sí? Con cariño, dice aquí, Abba Padre, y por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Ahora ya no eres un esclavo, ahora ya eres un hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esa es la familia verdadera. Y el verso 50 con el cual vamos a cerrar dice: es obvio que estos de la familia de Dios siempre se van a contrastar a lo que Jesús llama generación mala y adúltera. Aquí el Señor Jesucristo hace una declaración tajante, la cual no nos debe de dejar ninguna duda, hermano. La familia de Dios es la única familia que realmente me identifica con Él. Y te lo vuelvo a repetir para que no quede ninguna duda: a la que es tu familia de sangre, pero no hace la voluntad de Dios, la debes amar, respetar, sentir una pasión por pedirle a Dios que sea salvada, pero no puedes estar de acuerdo con lo que practican. ¿Ya me entendiste? Por lo que Él está enseñando. Entonces, por eso dice: la familia de Dios es la única familia que realmente me identifica con Él, con Cristo. Ya no es un lazo sanguíneo, hermano, sino un lazo espiritual que nos hace uno con Él. Es un lazo espiritual. Recuerdan que el Señor le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora hemos nacido en el Espíritu, y aquí está mi familia. Aquí está mi familia. Por eso siempre les recalco: somos familia. Y si tú no actúas como familia, hermano, o sea, si en los momentos, así como dice la palabra, gózate con ellos cuando estén alegres. ¿Quién cumpleaños este mes para ir, que me inviten al pastel? Y voy y me como una tajada de pastel. Mira, ya está linda, va a ser linda. Ahí voy. Pero también cuando estén en necesidad, cuando estén en situaciones fuertes, también está ahí con ellos. No seas familia de Facebook, no seas familia de WhatsApp. No, una familia verdadera, que vayas y toques la puerta de su casa y le digas: aquí está. No, ¿en qué te puedo ayudar? No, aquí está. Sé que estás en necesidad, toma. Y no te estoy diciendo que lleves la cantidad grandota. Tienes 20 pesos, llévale 10. Aquí está mi mano, aquí está mi abrazo, aquí está mi oración, aquí está mi vida. Porque, hermanos, si nosotros vamos a Romanos 9:18, y ahí cerramos, fíjate lo que está diciendo Pablo cuando habla de sus compatriotas. Romanos 9, del 1 al 8, vamos a ver. Fíjate lo que está diciendo Pablo a través de sus hermanos, que él consideraba a sus hermanos, que eran sus compatriotas, pero estaban lejos de Dios. Dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Él dice: lo que les voy a decir es algo que está en mi corazón y que lo vivo, No voy a mentir, no son charlatanerías, no son cuestiones emocionales pasajeras, es algo latente en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Fíjate lo que está pidiendo Pablo, dice: yo quisiera mismo ser un maldito, estar maldito, separado de Cristo. O sea, está renunciando a la salvación. Dice: yo desearía
ser otra vez un maldito, estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. O sea, aquellos judíos que lo perseguían. ¿Te imaginas el corazón transformado que nos sugiere el Señor a través de este hombre? ¿Cómo debe de estar transformado el corazón por aquellos a quienes todavía vemos mal, a quienes como que nos causa escozor voltear a ver, saludar, y que luego hipócritamente le decimos, ¿qué ole? ¿Cómo estás, hermanito? Fíjate lo que está diciendo aquí, que son israelitas a quienes pertenece la adopción, porque les dice, ¿saben qué? Ustedes son israelitas que Dios les dio la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne precede Cristo, el cual está sobre las cosas. Dios bendito sea por los siglos. Amén. Pero Él está diciendo, yo desearía. Sabe que Dios no lo va a hacer. Una cosa es yo deseo, a yo desearía, pero en el corazón de Él está dispuesto a eso. Está dispuesto, hermano. Por eso dice el Señor, amémonos los unos a los otros como familia, respetémonos, ayudémonos, la familia de Dios. Teniendo esto en cuenta, hermano, fíjate lo que dice el 6, porque la palabra de Dios, porque no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel, son Israel. No todos los que viven en este mundo son hijos de Dios, hermano. 7, ni todos son hijos por descendencia de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Si esta actitud, fíjate bien, me manda el Señor a través de Pablo con los que no son hijos de Dios, ¿qué me pedirá con mis hermanos que dice, de preferencia con los hijos, a los hijos de Dios? ¿Se entiende, hermanos? Por eso te decía que hoy probablemente cambie tu perspectiva acerca de alguien cuando lo puedas ver mal, tuviste una dificultad con él o no puedes perdonar o le sigues teniendo rencor por lo que te hizo en el pasado. Cuando el mismo Pablo está diciendo, yo desearía inclusive renunciar a Cristo, que Cristo me quitara la salvación, pero que estos se salvaran. Yo creo que nunca lo hemos dicho, ¿verdad? Yo creo que nunca hemos pensado en ese que me causó tanto daño, en esa que me causó daño, en esos que me han dado la espalda. Nunca hemos pensado en eso, ¿no? Pues hoy nos da que pensar esta situación de ser de la familia de Dios, hermano. Porque verdaderamente ahí es cuando pide que abras el corazón, porque es un corazón abierto el que Pablo está diciendo, para que de esa manera sean salvos. Porque le duele en su corazón verlos perder. Muchas veces, inclusive hasta nuestro propio corazón, aquel que nos cae mal o un poco mal o totalmente mal, a veces hasta internamente nos podemos alegrar. Qué bueno que se vaya al infierno, se lo merece. Por ser así. Sin embargo, él dice, no. Dios a través de esto hoy nos habla, porque vieron cuál era el último versículo. ¿Quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es así muy sencillita que digamos, Dios te pide y te pide y te pide siempre más, hasta que llegues un día cuando te diga, ya estás aquí, te quite la vida o regrese, y entonces será otra cosa. Bien, hermanos, pues hoy tenemos Santa Cena.